Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta es la clase que vamos a ver el día martes 6 de julio. Ya recapitularizando un poquitito, o haciendo un resumen un poco de lo que habíamos visto anteriormente, ya sabemos cómo interpretar un análisis de suelo, sabemos cómo llevar el resultado a kilogramos por hectárea, ¿cierto? Y la última clase aprendimos eh, sobre la fórmula que vamos a usar muchísimo, que es la dosis de nutriente, que era igual a los requerimientos de la planta, lo que necesita la planta para su producción, menos lo que nos entrega el suelo dividido por una eficiencia, y aprendimos que todos los fertilizantes tienen una eficiencia en porcentaje que tiene que ver en cómo se comporta el fertilizante en el suelo, ¿cierto? Vamos a hablar ahora un poquito, nos vamos quizás a ir por otro lado, pero todo siempre tiene que ver con lo que necesitamos, ¿cierto? No sé si se... Ok, entonces vamos a ver los métodos de fertilización o balance nutricional, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, pero ahora con respecto a las formas de aplicación de los fertilizantes, porque si bien hemos hablado de la importancia de la fertilización, hemos hablado de lo que significa, de la importancia del balance, no habíamos hablado de las formas de aplicación de los fertilizantes, cuyas formas se pueden dividir en fertilizantes que yo adiciono directamente al suelo, adiciono directamente al follaje o adiciono directamente en el agua de riego, y por lo tanto realizo lo que se denomina, y ustedes que ya deben de conocer, un fertirriego, ¿cierto? Bien, cuando aplicamos los fertilizantes al suelo, la forma de aplicación de fertilizantes comprende dos aspectos importantes. Primero, la forma que vamos a aplicar propiamente el fertilizante, que puede ser de manera localizada en el suelo o de manera no localizada, que se denomina al voleo. Y también el momento de aplicación, que es sumamente importante, que tiene que ver con cuándo vayamos a nosotros a aplicar el fertilizante. Y pueden ser, por ejemplo, antes de la siembra, en la siembra o posterior a la siembra. Cuando hablamos de antes de la siembra, podríamos nosotros aplicarlo, por ejemplo, al voleo, como vemos a este caballero aplicando de manera no hay otra palabra para decirlo, de manera como al voleo, no de manera específica en cada parte, sino que con la mano, soltando el grano con la mano, ¿cierto? Lo puede hacer esa persona si es que estamos hablando de, no sé, de una pequeña granja, lo puede hacer a mano, pero si hablamos de varias hectáreas, obviamente que vamos a necesitar máquinas. Estas máquinas las vamos a ver específicamente el próximo semestre, su funcionamiento, cómo funcionan, cómo se calibran en el ramo de maquinaria agrícola, pero ahora, por el momento, podemos verlas y saber que existen, que son maquinaria agrícola que se adiciona al tractor, se conecta al tractor, y mediante unas tolvas que se llenan con el fertilizante van saliendo expulsadas tanto con dos formas, con forma de discos o pendulares, y por lo tanto va saliendo de forma pareja en todo el suelo. Si quisiéramos aplicar fertilizantes antes de la siembra, nosotros podríamos aplicarlo de forma localizada con estas máquinas, que son unas máquinas que nos van introduciendo el fertilizante a una profundidad exacta, indicada, que uno la calibra para que nos vaya dejando el fertilizante, por ejemplo, en una hilera donde yo voy a colocar la semilla, pero me la va colocando, no sé, unos par de centímetros bajo la semilla. Por lo tanto, ya habíamos visto que podríamos haberlo hecho de manera al voleo o de manera localizada con esta maquinaria, que es un poco más específica y obviamente un poco más cara también. Si quisiéramos aplicar en la siembra, ahí sí ya no podríamos hacerlo al voleo, sino que tendríamos que hacerlo de forma localizada, que es con estas mismas máquinas, pero son máquinas que tienen doble tolva. Una tolva en donde va la semilla y otra tolva en donde va el fertilizante. Entonces, lo que va haciendo esta máquina es ir haciendo surcos en el suelo, depositando el fertilizante, tapándolo, depositando la semilla y tapándola. Hace un tremendo trabajo. A lo mejor, bueno, en el próximo semestre vamos a ver videos sobre esto. La idea es que ustedes puedan ver cómo es que se hace esto, ¿cierto? Y cuando queremos hacer posteriores a la siembra, también podemos aplicarlas así al voleo el fertilizante, o
así con máquinas que lo vayan dejando más o menos cerca del cuello de la planta, o también podemos aplicarlo también con máquinas que aplican el producto de forma líquida, ¿cierto? Pero también lo podemos aplicar de forma sólida. Bueno, como habíamos dicho, chiquillos, las aplicaciones de fertilizante al suelo, para finalizar este tema, lo podemos aplicar al boleo localizado, ¿cierto? Cuando lo aplicamos al boleo, estamos hablando de una aplicación del fertilizante a todo el área que va a ocupar el cultivo, ¿cierto? Que puede ser incorporado luego dentro del suelo con algún arado, una disquera o alguna rastra, o dejarlo en la superficie o cobertura, ¿ya? Que también sirve. Ahora, normalmente esto es para los cultivos como por ejemplo el trigo, que no tienen una forma específica de siembra, sino que también se realizan como siembra al voleo, la cebada, algún cereal, y que normalmente también se riegan de forma como por inundación. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las localizadas, son normalmente se aplica el fertilizante en una zona limitada del suelo para que sea interceptada por las raíces y no estar tirando al voleo el fertilizante a cualquier parte, ¿cierto? Y esto normalmente se ocupa cuando uno quiere hacer un cultivo en hilera, sobre surco o sobre platabanda, no sé, ahí se verá, pero normalmente de esa forma. Como les decía, entonces en bandas y se aplica de forma granulada. Esto es súper importante que ustedes lo vean porque este cuadro nos habla sobre los tipos de aplicaciones de fertilizante al suelo. ¿Ya? Por ejemplo, en presiembra, que es antes de siembra, que están el 1, 2, 3, 4. El 1, el dibujo que ustedes ven, es cuando yo aplico al voleo, pero en la superficie, lo dejo todo expuesto, ¿cierto? Lo que significa que no lo voy a incorporar al suelo. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Es que hay mucha pérdida de nitrógeno por inmovilización, que se queda ahí el nitrógeno y no puede ser captado por las raíces. O también tiene mucha pérdida por desnitrificación y volatilización. El número 2, como ustedes lo pueden ver, también es al voleo, pero tiene al voleo incorporado, o sea, le pasé alguna rastra o algún implemento mecánico para incorporarlo al suelo. Esta aplicación es más uniforme sobre el suelo e incorporado por un arado o cultivador. Ya va a tener menos pérdidas que el número 1. El 3 ya es uno localizado, pero en banda superficial. O sea, si hay escasa humedad en la superficie del suelo, se puede reducir la absorción de nutrientes, especialmente los que son inmóviles. O sea, yo aplico en una banda, en una parte como una hilera, pero lo dejo solamente superficial. ¿Ya? Esto lo puedo hacer también de manera de goteo o chorreo. O sea, ¿qué significa eso? Que voy dejando fertilizante por fertilizante así de a poquito, uno en uno, o puedo ir tirando harto, pero de forma de chorreo. ¿Ya? Y el número 4 lo que explica que es en banda subsuperficial, dice zapata púa, significa que se va dejando a una profundidad, ¿cierto? De entre 5 y 20 centímetros de profundidad. Esto es lo que se puede ver también en los cuadros, por eso mientras usted va leyendo la parte izquierda va mirando el dibujo que estaba acá al lado. Segundo, cuando lo hacemos a la siembra, lo podemos hacer primero con la semilla. ¿Ya? O sea, bandeado con la semilla, en una banda subsuperficial, pero se usa comúnmente como aplicación starter en suelo frío y húmedo. Se aplica cerca o con la semilla a dosis bajas y se usan fuentes sólidas o fluidas, que es lo que le decía yo que existen estas máquinas que va dejando el fertilizante, lo cubre y después deja la semilla. ¿Ya? Y hay otras, como la número 6, que es en bandas superficiales, que dice superficialmente o a chorrillo en la siembra en banda directamente en la hilera o algunos centímetros al lado de la hilera. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no quede exactamente junto con la semilla, se puede poner también al lado de la semilla, ¿cierto? En cambio el anterior era con la semilla, junto, los dos. Y el 7, que es en banda subsuperficial, dice abajo y al costado, significa que yo lo coloco bajo la semilla o al costado de la semilla, pero nunca al lado de la semilla, ¿cierto? Entonces ahí dice cerca de la semilla, de 2,5 a 5 centímetros directamente debajo de la semilla, o 2,5 a 7,5 al costado y debajo de la semilla. ¿Esto por qué? Porque muchas veces la semilla, al salir la radícula, es muy sensible al contacto al tiro con el fertilizante. Entonces muchas veces se deja a un costado para que cuando el sistema radicular se empieza a producir, este pueda llegar solo al fertilizante y con eso mucho mejor. Y finalmente,
el dibujo nos muestra la post-siembra, ¿cierto? El 8 es cobertura, ¿ya? O sea, aplico al boleo, como yo les decía, en la post-siembra, lo puedo aplicar al boleo también y me va haciendo toda la cobertura. Por ejemplo, nitrógeno en trigo, cebada, avena y pasturas, que normalmente no tienen un patrón definido de siembra. O sea, están todas así como al boleo, sembradas, ¿ya? El 9 dice, o sea, el 9 y el 10, perdón, es al costado del cultivo en bandas superficiales o subsuperficiales. Por ejemplo, ir aplicando con una maquinaria que me vaya dejando más fertilizante, ya cuando la siembra esté lista, obviamente, me lo puede tirar a goteo o a chorreo, y el segundo, o el número 10, me lo va dejando en banda subsuperficial, pero por al lado. Entonces puede ser por encimita, pero en línea, para que no me vaya a quedar algún resto de fertilizante entre la hilera y se vaya a perder, por ejemplo. Entonces se va tirando justo por la línea donde ya estaba el cultivo. Y obviamente que después existen los otros que son líquidos, que son más fáciles de aplicar cuando ya son post siembra. Pero estos son aplicaciones de fertilizantes directamente en el suelo. Ahora, vimos lo que era la fertilización al suelo, vamos a ver ahora lo que es la fertilización foliar. Tiene una alta eficiencia de los fertilizantes. ¿Por qué? Porque los fertilizantes son aplicados directamente al follaje donde son absorbidos. Uno de los problemas mayores es que algunas veces, cuando es excesiva la fertilización, se pueden producir daños en hojas y en frutos. ¿Cuándo usamos la fertilización foliar? Para corregir rápidamente una deficiencia. O sea, si ustedes en su cultivo se dan cuenta que están con un problema de falta de nitrógeno, por ejemplo, porque ven que las hojas se están poniendo amarillas, entonces en vez de estar aplicando directamente al suelo y se va a demorar el cultivo en absorberlo en el suelo, y por corregir esa deficiencia, normalmente la fertilización foliar se ocupa para eso, para corregir rápidamente esa deficiencia. También se utilizan frente a problemas de excesiva fijación por parte del suelo, cuando el suelo fija mucho y lo vuelve inmóvil, y entonces el suelo no permite que el cultivo pueda absorber de manera correcta el fertilizante. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicarlo directamente a la planta, a la parte foliar. Y también frente a una inadecuada absorción de las raíces por ejemplo, bajas temperaturas, daños, etcétera, ¿ya? Tenemos daño en las raíces por cualquier cosa mecánica, por ejemplo, bajas temperaturas, o que se acidifica, o que tenemos problemas con el pH del suelo. Bueno, frente a eso nosotros también podemos hacer una fertilización foliar y sería obviamente mucho mejor. La cantidad aplicable por vez es limitada porque, como les comentaba antes, posiblemente podemos dañar la hoja si es que es mucho. Por lo tanto, tampoco podemos aplicar grandes cantidades directamente. Por lo tanto, normalmente cuando hablamos de fertilización foliar se ocupa para elementos menores, como son los micronutrientes como fierro, zinc, manganeso, molibdeno, cobre, etc. Es usado normalmente en frutales como viñas, citrus, etc. y también en hortalizas como papa, tomate, morrón, que es el pimentón, etc. Y para los frutales se ocupan este tipo de máquinas, que son unas pulverizadoras hidroneumáticas, que también las vamos a ver en el curso de maquinaria agrícola, y que en base a un motor que va ejerciendo una presión y el aire, y un ventilador que va tirando la gota hacia toda la parte de el cultivo. Ahora, estas máquinas no se usan solamente para la fertilización foliar, sino que también se usan para la aplicación de fitosanitarios, para el control de plagas y enfermedades. También lo vamos a especificar más adelante. Cuando hacemos la aplicación finalmente con el agua de riego, que es el fertirriego, que es sumamente bueno, porque en realidad estamos haciendo como un 2x1. Mientras regamos, fertilizamos. Qué mejor, ¿cierto? Ahora, las ventajas del fertirriego son que, si bien dependen del sistema de riego, que es una desventaja, porque todos sabemos que el sistema de riego por goteo es muy caro y no todos tienen la plata para poder generar un sistema de riego. Entonces no todos van a poder generar un fertirriego, ¿cierto? Pero si lo tuviéramos, las ventajas son que tiene un bajo costo de aplicación el aplicar el fertirriego, tiene flexibilidad del momento y de la dosis, por ejemplo en el nitrógeno, precisa la aplicación y distribución, es mucho más específico, tiene una mayor eficiencia, mucho más eficiente el nitrógeno, el fósforo, el potasio, que lo que habíamos visto anteriormente con las eficiencias de los fertilizantes que se aplican directamente al suelo. Pero tenemos problemas, por ejemplo, la distribución de nutrientes según la distribución del agua. O sea, yo voy a distribuir el nutriente solo cuando me toque regar. Y si necesito distribuir nutrientes cuando no me toca regar, ahí está el mayor problema. Segundo problema es precisión de dosis y eficiencia según el equipo de riego.
O sea, va a depender mi eficiencia y la precisión de la dosis que yo quiera aplicar según el equipo de riego que tenga yo y según la eficiencia y la precisión que tenga mi equipo de riego. Tercero, existen pérdidas por volatilización, sobre todo de amonio, NH3 en riego por superficie o aspersores. También estratificación superficial o localizada de poco móviles, sobre todo el fósforo y el potasio, que son poco móviles, entonces tiene problemas con eso. Y también problemas de precipitaciones del calcio, el magnesio en el agua, o sea, se precipitan en el agua, eso hace que no, a lo mejor no llegue totalmente bien al cultivo. Chicos, esa es la clase del día martes, entonces nos vemos, que estén muy bien, un saludo grande.